Murata Himeko no era una persona que tolerara el silencio con facilidad. Era una mujer de acción y siempre lo había sido. Su tiempo en el Astral Express la había templado un poco, la había suavizado, o eso diría Welt, pero su naturaleza esencial seguía siendo la misma. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no se le ocurría que quería escuchar. Todo lo que se le ocurría solo servía para empeorar aún más su estado de ánimo. Esa indecisión la dejó sentada frente a su tocador, sosteniendo en una mano un pequeño joyero de plata, sosteniéndolo sobre un cubo de basura y preguntándose, no por primera vez, si debería deshacerse de él. Era un regalo. O más bien, contenía un regalo. La caja en sí también era un regalo, supuso Himeko. Era una caja muy bonita, así que probablemente contaba. Esto es para ti, había dicho la persona que le había dado el regalo en ese tono exasperantemente tranquilo suyo. Para lo que quieras hacer con él. Himeko lo había atesorado. Al menos al principio. Lo atesoraba por los recuerdos que lo acompañaban. Recuerdos que ahora eran agridulces, en el mejor de los casos, de su primer triunfo y del sabor de un café intenso. Recuerdos de su primera aventura, de su primer compañero y de un mundo en ruinas que orbitaba alrededor de una estrella que se enfriaba. Los archivos del Expreso Astral llamaban al mundo Cradle 3. La estrella de la que derivaba su nombre, Cradle, era una cosa vieja y fría, con media docena de planetas atrapados en su abrazo moribundo, y Cradle 3 era la única que aún tenía habitantes. Exploraciones posteriores detectaron miles de asentamientos dispersos por los distintos mundos que rodeaban al tercer planeta, junto con el doble de placas orbitales, anillos y estaciones, pero todos ellos eran fríos y carecían de vida. Eso, en sí mismo, contaba la historia de una civilización que se había expandido hacia el exterior, tratando de alcanzar los límites de su sistema a lo largo de siglos o tal vez milenios. Luego había sucedido algo, tal vez fue una guerra civil, tal vez una plaga, o tal vez simplemente el declive constante de la sociedad cuyo impulso se había agotado y ese alcance se había contraído lentamente. Las colonias distantes habrían sido las primeras en ser abandonadas, seguidas por las adyacentes, hasta que, finalmente, solo quedó el mundo natal con sus habitantes hacinados en un puñado de grupos urbanos en decadencia, cuyas frágiles torres podrían haber alcanzado alguna vez la atmósfera superior, pero ahora eran meros testimonios de una edad de oro perdida. Pero el hecho de que ya no fuera dorado no significaba que no valiera la pena explorarlo. Al menos, eso era lo que Himeko sentía al respecto. Su viaje inaugural en el recién reparado Astral Express había sido un poco agitado. La primera vez que lo puso en marcha, apenas había logrado cruzar el horizonte de su propio mundo antes de que el motor fallara, y tuvo que ser creativa. Incluso eso había sido suficiente para encender lo que, rápidamente se convertiría en una llamarada de pasión por los viajes que la consumía, cuando vio, por primera vez, lo insignificantes que eran los continentes y océanos de su mundo en comparación con las estrellas de arriba. Todo lo que una vez le había parecido tan vasto cuando era niña, ahora era casi dolorosamente pequeño, como una casa de la infancia que le había parecido infinita en su juventud, pero que a los 20 años se dio cuenta de que tenía apenas 4 habitaciones, y eso era ser generosa. A veces, Himeko se sentía un poco mal por haber dejado todo atrás. Sus amigos y la poca familia que le quedaba probablemente pensaban que estaba muerta o algo peor. Una única casa de verano de una carrera universitaria en la que se especializaba en dinámica interestelar se había descarrilado, irónicamente, cuando descubrió el expreso. Luego trató de repararlo y, bueno, ella nunca terminó regresando a su dormitorio. Cuando finalmente consiguió que el Astral Express funcionara, lo primero que hizo fue lanzarse a las estrellas con él y nunca miró atrás. Siguió los rieles de Akibili la pionera, que le decían que en el universo había más que un solo planeta o incluso 1000 planetas. Más de los que podría ver en 1, 10 o 1 millón de vidas, pero quería ver tantos como pudiera de todos modos antes de que su propia luz se apagara. Eso fue lo que la llevó a Cradle 3, donde, como era de esperar, el Astral Express sufrió otra avería. Teniendo en cuenta todo, Himeko se consideraba afortunada de haberse averiado en un lugar donde los rieles sublumínicos pudieran ponerla en órbita alrededor de un planeta que tuviera tecnología real en lugar de en medio del vacío, o sobre un mundo selvático lleno de líquenes carnívoros, o algo igualmente inútil. Al menos aquí podría conseguir algunas piezas de repuesto.
Esto debería ser todo lo que necesitamos. Himeko pasó el dedo por la lista que había hecho para sí misma entre dormir y estar 5 nudillos dentro del motor del Express. Pom Pom se acercó alegremente a ella y levantó su maleta. «Ya tienes todo listo, navegante». «Gracias», murmuró Himeko mientras tomaba su maleta, y luego sacudió la cabeza. «Creo que voy a estar fuera por un tiempo», agregó. «Realmente necesitamos más repuestos de los que tenemos. Algunas de estas cosas las puedo entender, pero», tocó un artículo, «¿cómo es que no tenemos un condensador de flujo de repuesto? Puedes comprarlos al por mayor». Pom Pom se encogió de hombros mientras se ajustaba la gorra de conductor. Para ser justos, ese no era su trabajo. Quienquiera que hubiera servido como navegante del Astral Express antes de que Himeko lo encontrara, claramente había gastado todo tratando de ponerlo en funcionamiento nuevamente y no lo había logrado del todo. Afortunadamente, Cradle 3 no tenía escasez de chatarra, y seguramente habría muchas piezas de repuesto para rescatar en ese mundo. Entonces, por más ansiosa que estuviera Himeko por volver a moverse por las estrellas, optó por ser diligente primero y rellenar las bodegas del Express con tantas piezas y herramientas relevantes como pudiera encontrar, incluso si eso significaba pasar unos meses en la superficie del planeta. Un rápido vistazo al mundo le había proporcionado suficiente información relevante para integrarse, y las bendiciones de Akibili en el Expreso le permitieron cambiar su dinero por la moneda mundana igualmente relevante, que resultó ser unas pequeñas y extrañas lengüetas de distintos metales con diferentes muescas para indicar su valor. ¿Listo para partir, navegante?, preguntó Pom Pom alegremente. Himeko se alisó la falda lisa y resistente, se ajustó mejor el abrigo gris, viejo y raído, y luego se estiró hacia atrás para recogerse el pelo largo y rojo. Se le ocurrió, no por primera vez, que tal vez debería haber tomado algo más que un equipaje de mano antes de abandonar su mundo. «Listo», respondió Himeko. La luz la consumió, acompañada de una leve sensación de vértigo, y luego sus pies se asentaron sobre el asfalto de una calle desmoronada, y Himeko hizo una mueca cuando el aire filtrado del Express fue reemplazado por el empalagoso olor del aire contaminado. Los cielos sobre ella estaban anaranjados por la niebla tóxica, y a su alrededor había una ciudad que no solo había visto días mejores, sino probablemente siglos mejores. No había nadie alrededor. Había aterrizado en un barrio abandonado de la ciudad, pero no muy lejos de una zona donde las cosas se volvían más animadas. Arrugando la nariz, Himeko comenzó a caminar. Su primera tarea era encontrar un lugar donde quedarse, luego explorar la zona en busca de desguaces, edificios abandonados donde se pudieran recuperar fácilmente las piezas de repuesto, o en su defecto, supuso, un buen vendedor. Esto último era un absoluto último recurso porque significaba que todo lo que valía la pena llevarse había sido arrasado, y si ese era el caso, entonces tendría que encontrar una manera de ganar suficiente dinero para comprar las piezas que necesitaba. En ese caso, sin embargo, Himeko decidió que simplemente conseguiría las piezas que necesitara y tantos extras como pudiera razonablemente en su tiempo y dejaría el mundo atrás. Siempre había otros planetas de los que obtener piezas, y lo último que quería era volver a estar atada. La ciudad, por cierto, se llamaba Charkan, y solo le tomó 1 hora de caminata para llegar a un lugar donde pudiera encontrar gente nuevamente. La mayoría de ellos iban a pie, como aquí, aunque había algunos vehículos. Hasta donde Himeko podía ver, esos eran un signo de estatus. La luz del día estaba menguando y los letreros de neón comenzaban a iluminar la calle mientras ella bajaba, buscando cualquier cosa que pudiera sugerir alojamiento, algún lugar donde pudiera establecerse razonablemente como base para sus esfuerzos de rescate. Como era de esperar, Charkan no era un lugar especialmente acogedor. A donde quiera que Himeko iba, la gente que la rodeaba la miraba fijamente. Probablemente era obvio que era una extraña, y era igualmente obvio que los extraños no eran comunes aquí. Bueno, que la miraran. Himeko tenía la intención de irse en un puñado de meses, y ellos podrían soportar su presencia durante mucho tiempo. Ella no estaba allí para hacer amigos, estaba allí para encontrar piezas. El problema era que sus esfuerzos se estaban viendo frustrados desde el principio. No había tabernas, ni hoteles, ni siquiera un albergue de mierda. Al menos, ninguno que Himeko pudiera encontrar. Y ninguno de los lugareños parecía particularmente interesado en ofrecerle consejos. Afortunadamente,
Había una constante en el universo en la que Himeko sabía que podía confiar, una cosa que unía a todas las culturas, pueblos, ciudades y naciones. El bar se llamaba Songbird y era un auténtico antro. Al menos, desde fuera. El cartel era una marquesina parpadeante que mostraba un pájaro en vuelo la mitad del tiempo y bombillas medio encendidas el resto. La pintura de la puerta se estaba descascarando y el pomo estaba deslustrado por el uso y el desgaste, pero era el primer lugar que Himeko había encontrado y en el que pensó que podría conseguir una pista sobre un lugar donde dormir. En realidad no quería tener que retirarse al Express para pasar la noche. No era que pensara que las camas en Charkan serían mejores. Simplemente no quería fracasar el primer día. En cuanto a los bares, estaba sorprendentemente bien una vez que Himeko entró. Mientras bajaba las estrechas escaleras, el hedor a smog se filtraba gracias a una combinación de los ventiladores internos y los olores combinados de comida, alcohol y puros. Era más grande de lo que esperaba, pero claro, estaba casi todo bajo tierra, así que había más espacio del que parecía desde fuera. Había un puñado de clientes, todos tranquilos y bebiendo, 2 camareros en el bar y en el extremo más alejado de la sala, en un escenario sucio bajo luces parpadeantes, una mujer cantaba. La mujer más guapa que Himeko había visto jamás. Himeko se quedó completamente congelada al pie de las escaleras mientras la mujer cantaba suavemente frente al micrófono. La cantante llevaba el pelo morado recogido en una cola desordenada que conseguía parecer más desenfadada que otra cosa, y estaba vestida de forma muy extraña, con pantalones negros de cintura alta, tirantes y una camisa blanca, limpia y abotonada. Doblada cuidadosamente en el taburete a su lado había una elegante chaqueta negra con un par de gafas de sol encima. Hipnotizada, Himeko se dirigió hacia el escenario donde la mujer cantaba una canción sobre viajar al este hacia estrellas distantes hasta que estuvo de pie frente a la mujer que no le prestó ninguna atención a su nuevo miembro del público. Su voz era baja, ronca y rica, y calentó a Himeko desde el interior, cautivándola hasta el punto de que le tomó casi unos 20 segundos darse cuenta cuando la canción finalmente terminó y la cantante se quedó en silencio. Y ella miraba directamente a Himeko con la mirada más misteriosa, suave como un cojín de terciopelo, pero penetrante de una manera que no sabía cómo cuantificar. «Ese abrigo es atroz», dijo la cantante con una leve sonrisa mientras tomaba sus gafas, las desdoblaba y las colocaba justo sobre su frente antes de tomar su propio abrigo mucho más hermoso, llevándolo en sus brazos mientras bajaba del escenario. Himeko se miró a sí misma, sintiéndose de repente más consciente de sí misma que nunca en su vida mientras tiraba de algunos hilos sueltos que colgaban de su abrigo. Estaba en bastante mal estado. «Eres demasiado hermosa para llevar una prenda tan aburrida», continuó la cantante, sin que su sonrisa se modificara, ni se ensanchara ni se desvaneciera, mientras se acercaba tanto que Himeko podía oler su perfume. O mejor dicho, su colonia era oscura y ahumada, casi como el café. Himeko se tragó los nervios y miró hacia otro lado. Tenía las mejillas rojas mientras se abrazaba. «Es todo lo que tengo», dijo en voz baja. «Además, soy ingeniera. No tengo tiempo para la moda. Todos tienen tiempo para un poco de moda». Su mano se elevó para apartar un mechón escarlata del rostro de Himeko. En su corta vida, hubo muy pocas cosas que hicieran que Himeko se sintiera pequeña. Sus padres siempre habían estado muy ocupados con ella, incluso cuando era niña, y el hecho de hacerse mayor no la había vuelto más sabia ni más tranquila. Siempre había tenido una vena salvaje en ella. Si no la hubiera tenido, nunca habría dejado su mundo como lo hizo. De hecho, no habría hecho muchas cosas. Pero esta cantante, allí, en la superficie polvorienta y contaminada de este mundo moribundo, hizo que Himeko se sintiera pequeña. O al menos, la hizo sentir muy fuera de lugar. «Kafka». «¿Qué?» «Mi nombre», dijo la cantante, todavía con esa sonrisa enigmática, «es Kafka». «Claro, claro». De todos modos, no había causado la mejor primera impresión del mundo, así que no era como si tuviera mucha dignidad que perder a estas alturas. «Murata Himeko», dijo Himeko, tendiéndole una mano, y Kafka la tomó con delicadeza y la llevó a sus labios para besar los nudillos de Himeko con el roce más suave de su piel. «Encantada», respondió Kafka, soltando la mano de Himeko. En ese momento, Himeko supo que podría haberse marchado. Una parte de ella pensaba que debía hacerlo.
La mujer llamada Kafka era un enigma y no necesariamente bueno. Había algo en ella que resultaba tan desconcertante como fascinante. Tenía un aire de problemas a su alrededor, tal vez de alguien que los había causado, o tal vez de alguien con mala suerte terminal. Tanto que ni siquiera un lugar tan miserable como Charkan podía hacerla pestañear. Pero esa pasión por los viajes, que era la mayor fortaleza de Himeko, también tendía a ser su mayor debilidad. ¿Vives aquí? En esta ciudad, quiero decir, preguntó Himeko, genuinamente curiosa. Por ahora, respondió Kafka con indiferencia mientras miraba hacia la barra, luego hacia Himeko y, finalmente, su sonrisa se ensanchó un poco. Entonces, señorita Murata Himeko, ¿puedo invitarla a una bebida? Por el tono de Kafka, Himeko probablemente debería haber dicho que no, pero no lo hizo. Como era de esperar, Kafka resultó ser una conversadora fantástica. Hablaba con suavidad, era una mujer culta, cortés y tenía un ingenio maravillosamente mordaz que transmitía una especie de encanto que Himeko encontraba infinitamente entretenido. Descubrió algunas cosas sobre Kafka, entre ellas que, a pesar de su presencia madura, en realidad no era mucho mayor que la propia Himeko, que había llegado a Charkan desde Nueva Babilonia hacía solo 6 meses en un carguero que hacía visitas anuales para comprar y vender chatarra. ¿Dónde vives ahora? Kafka hizo un gesto por encima de sus cabezas, un pequeño apartamento encima del bar. ¿En serio? Himeko levantó una ceja. ¿Por qué? Porque me gusta cantar para ganarme la cama y el pan, respondió Kafka con naturalidad mientras encendía un cigarrillo, daba una calada y añadía, no es la primera vez que lo hago. Tampoco será la última. Ahí estaba otra vez. Esa extraña sensación en el pecho de Himeko. Esa sensación de estar frente a alguien mucho mayor y más sabio que ella. Excepto que ella no era lo primero, y honestamente, Himeko tampoco estaba segura de si era lo segundo. Sin embargo, ciertamente era más segura de sí misma, y tal vez eso contaba en algo en ambas categorías. Nada en Kafka sugería que ella tampoco fuera incapaz de manejarse sola. Tenía una tranquilidad que solo podía provenir de una vida entera lidiando con sus propios problemas a su manera. ¿Y tú qué? Preguntó Kafka. ¿Dónde recuestas la cabeza? Himeko soltó una carcajada antes de tomar un sorbo de whisky y luego dijo, tengo un lugar al que recurrir si no puedo encontrar nada cerca, pero espero encontrar un hotel donde quedarme. No hay muchos hoteles en este lado de la ciudad, y menos aún en los que valga la pena alojarse. Kafka dio otra calada y luego soltó el cigarrillo. Entonces, ¿qué hace un ingeniero joven y hambriento como tú en Char City? Aquí nadie construye nada. Ya no. Salvamento, respondió Himeko con cautela. Si lo que Kafka había dicho sobre el carguero de desembarco era cierto, eso significaba que Charkan seguía siendo un lugar privilegiado para recuperar chatarra. Un ingeniero con buen ojo podía ganar una buena suma de créditos examinando los restos de un planeta en decadencia como este. Eso hacía que su afirmación fuera una respuesta perfectamente acertada y creíble. Que Kafka la creyera o no era otra cuestión completamente distinta. Hay lugares mejores para intentar hacerse rico, dijo Kafka en tono conversacional. Tal vez, pero si es así, ¿por qué desembarcaste aquí entonces? Dijo Himeko antes de llevarse su segundo vaso de whisky a los labios y tomar un sorbo. ¿Por qué no? Preguntó Kafka. No pretendo hacerme rico, así que me da lo mismo. Pero hay mucho más allá que esto, argumentó Himeko. Kafka meneó la cabeza y sonrió, luego dio otra calada, exhaló una bocanada de humo gris y dijo, allí afuera no hay nada más que esto. Señaló con la cabeza el bar, que se estaba vaciando lentamente. Uno de los camareros ya se había ido a casa y los clientes se habían reducido a solo ellos dos y un viejo borracho en la esquina que estaba muerto o dormido, y Himeko no se sentía lo suficientemente valiente como para comprobarlo. Este es el universo en pocas palabras, continuó Kafka. Solo un pequeño y lúgubre escenario, pero eso no es malo. Es divertido ver cómo se desarrolla la obra, incluso si la has visto miles de veces antes. A veces, hay algo nuevo en la forma en que se presenta. Volvió a mirar a Himeko mientras daba otra calada y luego agregó, como tú, nunca te había conocido antes, y si no hubiera estado aquí, entonces nunca lo habría hecho. Pero puede que hayas conocido a otra persona, replicó Himeko, y Kafka se rió. Era la primera vez que Himeko la oía reír,
y era tan sensual como su voz al cantar. ¿Y por qué carajo?, preguntó Kafka en tono jocoso, querría haber hecho eso. El calor se acumuló en las mejillas de Himeko de nuevo, y no tenía nada que ver con la bebida. No era que Kafka estuviera siendo sutil. Era obvio que estaba coqueteando con Himeko, y honestamente, era halagador. Kafka era a partes iguales hermosa y atractiva. Probablemente podría haber coqueteado con cualquiera en un radio de 10 millas con total confianza, y Himeko no estaba por encima de un poco de vanidad. O mucha vanidad. No había nada malo en eso. Sin embargo, sonó una campana del reloj de pared que colgaba sobre la barra, y Himeko lo miró y frunció el ceño por lo tarde que se había hecho. Bueno, hasta aquí lo de encontrar un hotel, murmuró. Mala suerte, dijo Kafka. Himeko suspiró. Está bien. Como dije, tengo una alternativa. Las mujeres más inteligentes siempre lo hacen, respondió Kafka. Los halagos no te llevarán a ninguna parte, dijo Himeko, añadiendo un toque juguetón a su sonrisa que le valió una pequeña risa ahumada a Kafka. Al contrario, respondió Kafka, la adulación te lleva a todas partes y sabes a quién adular. Sonó otra campana y Kafka suspiró cuando el camarero se acercó a ella. Estamos cerrando, señora, dijo en voz baja. Aguafiestas, dijo Kafka sin mirarlo, luego se volvió hacia Himeko, se puso de pie y le tendió una mano. Pero si lo que busca es un lugar donde quedarse, señorita Himeko, ¿quizás pueda ayudarla? Por el tono de Kafka, Himeko probablemente debería haber dicho que no, pero no lo hizo.